En este tercer video vamos a trabajar un par de ejercicios, tanto en Optake como en MATLAB. Las características de estos ejercicios es que son de carácter vectorial. ¿Eso qué significa? Que las entradas del sistema pues son vectores y por ende las salidas de este programa debe también ser un vector. Para ello obviamente hay que aplicar una serie de reglas para que el sistema pueda calcular las salidas en términos vectoriales. Bien, en este caso los ejercicios los vamos a trabajar paralelos tanto en MATLAB como en Optake para establecer que el código que se desarrolle en cualquiera de estos dos programas pues es equivalente. El primer ejercicio nos indica que el vuelo del modelo de un cohete que alcanza una altitud h está medida en pies y está en función del tiempo, está definido a través de esta ecuación. La condición de esta ecuación es que el tiempo oscila entre 0 y 7 segundos. Me piden que determine los valores de h y que infiera cuando asciende el cohete y cuando desciende, o sea, según los datos de salida, y cuál es la altitud máxima alcanzada por el cohete. Entonces vamos a ir a Optake, vamos a mirar detenidamente el ejercicio. Bien, entonces mirando el ejercicio, nuestra variable independiente es el tiempo. Entonces vamos a declararla como vector. Me dice que va de 0 a 7, entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este vector, como es secuencial, también lo podría haber escrito de la siguiente manera: t igual de 0 hasta 7. ¿Sí? Ambos son equivalentes. Voy a dejarlo de esta manera para poder dar respuesta a estas preguntas. Entonces vamos a digitar la ecuación. H es igual entonces a 0.1 por t al cuadrado por t menos 7 elevado a la cuarta potencia. Notemos algo importante en este ejercicio, que es lo siguiente. Al ejecutar el programa, una vez guardado, vamos a notar lo siguiente. Entonces vamos a correrlo y me aparece acá que hay un error, ¿sí? Que las potencias tal como están definidas no admiten la estructura de un vector, o sea que falta algo. Entonces vamos a mirar qué es lo que está pasando. Entonces lo que me está indicando aquí la definición obviamente es que aquí no estamos trabajando con un escalar, sino que estamos trabajando con un vector. Por lo tanto debo ajustar la ecuación. ¿En qué sentido? Entonces miremos. Hay que tener en cuenta una serie de definiciones cuando se trabaja con un vector o una matriz. Recordemos que tanto Optake como MATLAB trabaja con matrices, o sea que todos los datos que se ingresen, en este caso un vector, se transforma en una matriz, que en este caso es una matriz de 1 por 8. Ahora, entonces, para poder cuadrar la ecuación para que admita este vector, lo primero que tenemos que mirar es que una variable, cuando esté elevada a una potencia, sea esta negativa o positiva, debemos agregarle un punto. Este punto lo que indica es que hay un producto vectorial, en este caso que el vector va a estar elevado al cuadrado, o sea que cada componente del vector se va a elevar al cuadrado. Si yo quito el punto, el sistema no comprende, entre comillas, que este es un vector y obviamente pues no lo va a calcular. Entonces colocamos aquí el punto, ya quedó definido, pero también miremos que en este segmento de la ecuación t es un vector, menos 7 sigue siendo un vector y este vector está elevado a una cuarta potencia. Implica entonces que debemos colocarle un punto. Podríamos aseverar que ya el sistema está listo para correr. Resulta que no. Si hacemos el ejercicio, vamos a notar que aún se genera
un problema acá, un error. ¿En dónde está el error? Me dice que en el operador del producto. ¿Por qué? Porque este producto, miren acá, este es un vector, t al cuadrado por 0.1 es un vector y este es otro vector. Por lo tanto, el producto entre dos vectores debo colocarle un punto. ¿Para qué? Para que el sistema entienda que hay un producto de término a término entre los dos vectores. Una vez definidos estos parámetros, ahora sí procedemos a correr el programa F5 y efectivamente tenemos aquí nuestra respuesta, en la cual pues me da las salidas respectivas dados los datos de entrada del ejercicio. Para el caso de MATLAB, aquí ya coloqué los datos, lo mismo, entonces con la misma sintaxis que utilicé en Octave, al correrlo efectivamente me dan la misma respuesta. Entonces lo que mencionaba anteriormente y en videos anteriores, la sintaxis es exactamente la misma, se debe respetar estos elementos que mencioné en cuanto al uso del punto, bajo las características que la variable independiente es un vector o puede ser una matriz. Bien, para dar respuesta a las preguntas del ejercicio, en la que me indicaban que infiera cuando asciende el cohete y cuando desciende, entonces ya pues podemos establecer un criterio de comparación: 0 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 segundos. Por lo tanto, podemos decir que el tiempo en la que asciende el cohete está entre 0 y 3 segundos y de ahí en adelante empieza a descender. ¿Cuál es la altitud máxima? La altitud máxima del cohete en este caso es de 230.4 pies. Noten que es importante mencionar que en el caso de MATLAB me dio estos valores, ¿no? Con un decimal. Esto sucede porque yo le cambié el formato para que fuese un poquito más concreto y no me mostrara, por ejemplo en este caso de Octave, esta serie de números que realmente pues son irrelevantes. Para poder ajustarlo, simplemente lo que deben hacer es utilizar la instrucción format short g y volver a correr el sistema. Voy a borrar al correrlo, entonces vamos a mirar qué sucede. Efectivamente, como pueden observar, ya quedan más ajustados los números decimales y es más fácil poder interpretar los datos dado el caso. Para el segundo problema nos indican lo siguiente. Dice que la función de densidad de probabilidad de Maxwell-Boltzmann está descrita por esta ecuación, donde m es la masa medida en kilogramos, en este caso la masa de una molécula, v es la velocidad de las mismas medida en metros sobre segundo, donde el sistema está a una temperatura, en este caso constante, medida en grados Kelvin. Aparece una constante que es la constante de Kelvin, que es K minúscula, que equivale a 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin. Bien, los datos de entrada de este programa me indica que la masa es de 5.75 por 10 a la menos 26 kilogramos, la temperatura es de 310 Kelvin y me piden la densidad de probabilidad F sub B para las velocidades moleculares de 0, 100, 200, 300, 400 y 500 metros sobre segundo. Me indican que la salida debe estar dada como vector. Entonces vamos a proceder a digitar la ecuación. Bueno, entonces en primera instancia vamos a declarar nuestros datos tales como la masa y la temperatura. Entonces m igual a 5.75 exponente menos 26, la temperatura, que en este caso es de 310 Kelvin. Es importante verificar que las unidades sean compatibles, que en este caso el ejercicio lo son, no hay ningún inconveniente.
la velocidad molecular, que en este caso es un vector. Entonces v es igual, y tenemos 0. Entonces me dicen que es 0. Verifiquemos. 0, 100, 200, 300, 400 y 500. Voy a proceder a digitar la ecuación. Bien, aquí aprovechando las potencialidades de la edición, entonces lo que hice fue ya digitar la ecuación. Entonces dice que es raíz cuadrada de 2 sobre pi por la masa dividido entre k por t elevado al cubo, y fuera del radical aparece la velocidad al cuadrado por la función exponencial menos la masa por la velocidad al cuadrado dividido entre 2 por kt. Aquí obviamente me falta la constante de Boltzmann, que es 1.38 por 10 a la menos 23, ya quería cuadrado el sistema. Retomando la definición del ejercicio anterior, verifiquemos acá que la variable independiente, que es v, aquí presenta un elemento que es clave, que primero que la potencia de la variable v está elevado, es 2, entonces sabemos que debemos colocarle un punto. Dentro del radical todos son constantes, entonces no hay ningún inconveniente. Todo este término es un número, un escalar, por lo tanto el escalar al multiplicarlo por el vector sigue siendo un vector. En el caso de la función exponencial tenemos acá que está elevada a menos la masa por la velocidad al cuadrado, pero sabemos que la velocidad es un vector y está elevada al cuadrado, entonces debemos colocarle un punto. En la división tenemos dos constantes, que es la constante de Boltzmann y la temperatura. En este caso son constantes. Algo importante, como aquí el vector está en el numerador, no hay necesidad de colocarle un punto acá en la división. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Cuando hay una división donde la variable, en este caso por ejemplo si v estuviese aquí en el denominador, entonces tendríamos que colocarle un punto en el numerador para que el sistema pueda hacer los cálculos en cuanto de división término a término. Entonces en este caso ya tendríamos listo nuestro sistema para poderlo correr. Bien, pero antes de proceder a correr el sistema es importante tener en cuenta algo, que este vector b cuadrado por este término sigue siendo un vector, y que este exponente donde está b cuadrado también me va a dar un vector. Esto significa que todo este es un vector por este vector, y recordemos la regla del ejercicio anterior: un vector por un vector debo colocarle un punto. Con esto ya quedaría listo nuestro programa para correr. Como observan, al correr el programa me está arrojando los datos 0 hasta 0.0001831.7. Recordemos que esto es una densidad de probabilidad, por lo tanto estos valores hay que multiplicarlos por el 100%, pero realmente pues, no hay mucho cambio que digamos, ¿no? Entonces esto sería en cuanto a Octave. Si ejecutamos este ejercicio en MATLAB, verifiquemos qué nos da. Ya he digitado la ecuación acá en MATLAB. Al correrlo, noten que efectivamente obtenemos los mismos valores. Entonces la sintaxis, volvemos a verificar que la sintaxis en ambos sistemas son equivalentes. Bien, entonces con esto damos por terminada la explicación en cuanto a la sintaxis, en cuanto al manejo de vectores en un sistema de ecuaciones. En este caso recordemos que cualquier variable, la variable independiente, si está elevada a cualquier potencia, sea esta positiva o negativa, debo colocarle un punto, y el producto entre una variable
vectorial y otra, también debo adicionarle punto. Entonces esto es importante recordarlo, porque de omitir cualquiera de estos elementos que acabé de explicar, el ejercicio o mejor el programa no les va a funcionar. Gracias por su atención.